Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a las conversaciones en directo con profesionales del mundo de la educación. Mientras esperamos a que entre la gente, voy a ir leyendo una historia que dice así. Al principio, la tierra estaba llena de fallos y fue una ardua tarea hacerla más habitable. No había puentes para atravesar los ríos, no había caminos para subir a los montes. ¿Quería uno sentarse? Ni siquiera un banquito, ni una sombra. ¿Se moría uno de sueño? No existían las camas, ni zapatos, ni botas para no pincharse los pies. No había gafas para los que veían poco y no había balones para jugar un partido. Tampoco había ollas, ni fuego para cocer los macarrones. Es más, mirándolo bien, tampoco había macarrones. No había nada de nada. Creo que era cero tras cero y basta. Solo estaban los hombres y las mujeres, con 2 brazos para trabajar, y así se pudo poner remedio a los fallos más grandes. Pero todavía quedan muchos por corregir. Arremangaos, que hay trabajo para todos. Esta es una historia corta de cuentos por teléfono de Gianni Rodari, que podéis encontrar en el libro de la fantasía, editado por Blackie Books. Y ahora, que ya vais llegando unas y otras, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en las conversaciones en directo sobre crianza y sobre literatura o libros. Hoy tenemos con nosotros a Alma, psicopedagoga, que tiene que darle ahí a Alma, que te veo por aquí. Aquí está. Vale, voy a ver. Venga, vamos. Aquí viene y ahora se va a unir con nosotros Alma. Está conectando y aquí está ella. Aquí está ella. ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! A ver, A ver. Ay, ya está. Dar un poco de luz, que estoy un poco oscura, ¿no? vale, date luz. Creo que mejor. Vale, se te ve muy guapa, ¿eh? Estás muy bella, ¿eh? ¡Ey! Yo así, para la ocasión, que se vea que soy una chica formal, hay que engañar a la gente. Claro, claro, por supuesto. Bueno, van entrando aquí la gente maja que se une siempre a estos directos y a estas conversaciones que vamos trayendo. La semana pasada, Alma, te cuento que estuve hablando con 2 libreras que nos estuvieron hablando de libros informativos, de lecturas para mayores de 8 años. También hablamos con María, que es una acompañante de una escuela activa que está aquí en Madrid, en la Caracola. La cara, me encanta esa escuela. ¿La conoces? Pues, No, no físicamente, pero me gusta un montón todo lo que publica y el rollo que tiene me gusta mucho. pues ella estuvo contándonos también la importancia de contarnos la vida, ¿no? Que me pareció súper bonita la frase que dijo, ¿no? Si nosotras nos contamos la vida y con esto nos vale. Y bueno, pues hoy mi intención, esto lo repito cada directo porque siempre viene alguien nuevo, se queda grabado, luego se queda por ahí para que se asome y luego lo colgamos en YouTube también, así que en varios sitios. Entonces, la intención con esto es pues promover el disfrute por la lectura y también el derecho a ser el lector que quiera ser, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a Alma la conozco de las redes, jamás nos hemos tocado ni palpado. Ay, Un día nos tocaremos. yo Y cada año voy conociendo a alguien que tengo en las redes. O sea, sé que tú antes o después caerás chata, que lo claro, si sepas. nos desvirtualizamos
Sí, mola un montón. Y con la cuenta de Alma, que os aconsejo también que sigáis, y en la que, bueno, pues cuenta las realidades sin pelos en la lengua, que eso es lo que más me gusta, y habla sobre su experiencia con peques y sobre su experiencia como adulta con sentido común también. Como compartimos esto de defender los derechos de la infancia como dos locas, pues entonces la he llamado y le he dicho, Alma, ¿te gustaría que hablásemos de libros? Y ella me dijo, si yo no sé nada de libros, no importa, sabes de infancia, vente. Y se vino. Soy muy mala lectora, fue lo que dije. A verlo con quién te quieres hacer tu directo, porque soy muy mala lectora. Ah, Pero bueno, me convenció. ahora todos y todas lo van a entender. Voy a presentarla. Que Alma es psicopedagoga, estudió magisterio, pero no es afín al sistema convencional que tenemos. Le pasa un Ah, poco como a mí, que estoy en la misma. Y, y entonces, pues pensó que pero Silvia, hola. Ya, perdón. no pasa nada. Puede ser que haya más de planeta que no estén a gustito con este sistema. Así. Y entonces Alma dijo, pues les voy a ayudar a ver qué podemos hacer entre todos para estar a gusto en la medida de lo posible dentro de las normas que nos ponen y de esta sociedad en la que vivimos con su convivencia, ¿no? Así que se forma en reflejos primitivos, neurodesarrollo, juego, terapia infantil, discapacidad, mundo emocional. Y me diréis si todo esto no tiene que ver y no podemos encontrar literatura con esto y hablar sobre esto y lo que alrededor de todos estos temas. Así que tiene su propia consulta, atiende a peques, si no me equivoco, hace sus terapias. Y entonces yo tengo aquí, fíjate, algunas preguntas, tipo Ay, entrevista total, ¿eh? No, no, es mentira. lo que yo siempre lo intento, pero con cara de seria, y entonces parece que estoy hablando desde el conocimiento. Tú tranquila. No, cuando yo se lo propuse a Alma, que efectivamente me contestó que era muy mala lectora, pero por favor compártenos cómo ha sido tu infancia con los cuentos, porque es que esto me parece muy interesante, Vale. porque yo hago, yo hago formación a familias, ¿no? Que muchas veces tienen dudas de es que no sé contar cuentos, no sé lo que contar, no conozco el mundo de literatura infantil, porque mi hijo es la primera, claro, con la infancia que tengo. Y entonces, conocer personas que ahora se dedican a trabajar con infancia y que comprenden a la infancia, cómo fue su encuentro con los cuentos y con la lectura, también es muy inspirador. Por eso yo hoy te pediría que compartieras Claro. lo que me contaste. Sí, yo creo que en parte me dedico a la infancia porque en realidad cuando vienen las criaturas a mi consulta o tengo las orientaciones con las familias, yo muchísimas cosas que me cuentan me veo reflejada y siempre empiezo, ay, eso me pasó a mí a los 7 años, ¿en serio? Y es como, ay, bueno, si Alma me lo cuenta y mira, está aquí y se ha sacado un par de carreras y tal, pues hay esperanza con mi hija, ¿no? Pero es verdad, yo me siento muy reflejada porque yo he pasado por muchísimas situaciones sin ser consideradas en aquella época como problemas de aprendizaje, ¿vale? Mira, yo por ejemplo estoy sentada y soy incapaz de estar sin moverme. ¿Vale? Pues si te das cuenta que a veces digo, Alma, para, que vas a marear a la gente, ¿vale? Pero yo tengo mi silla y me estoy moviendo. Pero si te puedes mover, pues no hay ningún problema, ¿vale? Si ese movimiento lo integras dentro de tu normalidad, pues ya está. Entonces, situaciones así me las encuentro un montón. Y cuando tú y yo hablamos de poder hacer este directo, lo que me gustó es que, claro, yo te conté que no soy gran lectora, pero en mi casa, por ejemplo, sí había muchísimo acceso a la cultura. Yo considero a mi padre y a mi madre dos personas con una enorme cultura general y de muchísimas más cosas. Ellos, en cambio, sí eran buenos lectores. O sea, yo soy el ejemplo de que en mi casa se leía mucho, pero yo nunca he sido una apasionada por la lectura. Pero a mí su cultura me la transmitieron mucho en manera de narraciones. ¿Vale? Y además, yo de pequeña ya era una vieja revieja. Yo digo que soy una tía en un cuerpo de 40 con una mente de y gustos de vieja. Yo soy eso. Y yo ya de vieja revieja ya era de estas que no se creía lo de los cuentos, ¿vale? Yo decía, el Caperucita, le sale un lobo y el lobo habla, ¿en serio? O sea, pero esto igual lo pensaba yo con 6 años. Que claro, mi madre decía, me está desarmando aquí mi momento cuento. Y yo, mamá, ¿y el lobo cómo habla? Pues bueno, es un lobo. ¿Sabes? La volvía loca. Entonces empezó mi padre.
que creo que es de las cosas más bonitas de mi infancia, una de las que yo recuerdo con más cariño, con más amor y que creo que me ha influenciado muchísimo. Y es que mi padre no nos contaba cuentos, nunca jamás nos contó cuentos. Nos contaba historia, nos contaba mitología, nos contaba arte, nos contaba, pero con la misma edad que mucha gente ahora nos estará viendo y tiene niños pequeños. O sea que a mí cuando a veces me hablan de literatura infantil, veo que no siempre, evidentemente, y tú eres un claro ejemplo de ello, que a veces quieren meter la literatura infantil en un mundo, pues eso, de princesitas, de vocabulario muy sencillito, de amor así, todo el rato, para como que solo se pueden enterar así. Y a mí con 6 años me hablaban de las invasiones bárbaras. Y yo estaba así, Claro, ¿sabes? claro. Porque tendrá mucho que ver también cuánto le gustaba a tu padre que te contaba todo eso, lo que te estaba contando, ¿no? No creo que para él fuera algo eh, que le aburriese, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, la pasión que estaba poniendo tu padre al hablarte. ¿Me equivoco? Claro, y además mi hermana y yo que siempre compartimos cuarto, porque de hecho de más mayores nos ofrecieron no compartir cuarto, y dijimos que no, que nosotros nos mola compartir cuarto. Y en gustos, en manera de ser, somos opuestas en muchísimas cosas como buenas hermanas, dime tú. Claro. En cambio, a las dos nos encantaba ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi casa, que además yo lo cuento muchas veces, había tantos libros que tuvieron que quitar la librería que había, poner otra nueva, reforzarla y añadir estanterías por el pasillo, alrededor del pasillo y toda una estantería llena de libros porque no cabían más. Y había mucho, sobre todo eso, sobre todo cultura, me acuerdo que había, bueno, los atlas, yo tengo un problema con los atlas y los mapas. O sea, tú entras a mi salita donde hago terapia emocional y tengo 25.300 mapas. Pero en parte ya viene de ahí, ¿vale? Mi padre desplegaba un mapa, me acuerdo, súper chulo. Tenía la típica antena de radio rota que desplegaba y con eso nos iba contando, pues los bárbaros que venían de aquí, nos hablaba de Odín, nos hablaba de no sé qué. Y a mi hermana y a mí, que tenemos una manera muy diferente de enfrentar la vida, quizá mi hermana es más tradicional en cuanto a lectura, ella sí coge de vez en cuando una novela y todo eso, a las dos nos ha gustado mucho esa manera de entender que a través de las narraciones, a través de las vivencias y cómo un adulto te cuenta las cosas, tú eres capaz de vivirlo aunque tú no lo estés leyendo. Exacto. No hay necesidad del libro. Es que esto lo voy a defender todo el tiempo como narradora, además. No hay ninguna necesidad del libro si no nos atrae, ¿no? A veces tampoco nos sentimos atraídos por la literatura infantil porque tampoco acabamos de encontrar el libro que nos gusta. Ahora, es verdad que es un poco complicado o difícil, más que complicado, no encontrar un libro que no te guste con la inmensa variedad que hay, ¿no? Algo encontrar. Pero es verdad que tampoco hace falta tener una librería de libros infantiles muy amplia en tu casa, que en la biblioteca puedes ir, coger y sobre todo el narrar, ¿no? Narrar es como lo que hace ese vínculo, lo que hace que nuestros peques recuerden esos momentos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Con Alma. O sea que la narración, teniendo libro o no teniendo libro, la narración es como lo importante, ¿no? Lo uses el soporte. Sí, actualmente, si te das cuenta, han tenido que surgir figuras como tú, ¿vale? De personas especialistas en cuentos o en enseñar cómo narrar cuentos, porque la tradición de la narración se ha perdido, ¿sabes? Ahora ya es, a lo mejor se ha ganado otra, ¿vale? El que mamá coja el libro y esté con la peque un rato, que ayude, o papá, ¿vale? Me da igual. Pero antiguamente era la abuela que contaba el cuento, o quien te contaba cómo había sido un día suyo en el pueblo, ¿vale? Y era una parte más. Entonces, y una cosa que estoy muy obsesionada, que no sé si alguna vez lo he puesto en Instagram o lo he puesto en Facebook, es que a mí me molesta mucho que se entienda que solamente quien lee puede ser listo, muy inteligente, o solamente la gente con lectura es gente culta, o es gente que puede llegar a acceder a esa cultura, porque no es verdad. De las personas que estamos aquí o las personas que luego vean este directo, te pones a pensar en alguien que lea y seguro quedas con algún zote, pero zote mental. Y luego, en cambio, darás con gente que no es muy lectora, pero es gente que puedes quedar por una conversación, ¿vale? No, me Yo, ha hecho gracia porque estoy pendiente por si alguien hace alguna pregunta para poderte contestar. Cuando has dicho lo de zote mental, se ha llenado de corazoncitos esto, ¿no? Como, sí, claro, eso pasa.
Es que es verdad, porque todas tenemos gente, chicas y chicos, que leen, pero tú dices, madre mía, ¿tú para qué lees? Que no te enteras de nada. Luego cuando quedo contigo sigues con los guays, con los chachis y con los pirulis. ¿Vale? No, Y que además, ni son de aumentar vocabulario, ni parece que esa lectura les lleve a nada más que el haberse quedado con el argumento. Entonces, yo creo que es muy importante, y yo intento hacérselo mucho llegar a los padres y a las madres, que la lectura, no, que hay que diferenciar entre lectura como proceso lector, ¿vale? Que entonces sí hay que aprender a leer, porque vivimos en una sociedad que la escritura y la lectura son básicas para mi desempeño, ya no solo si voy a trabajar, si soy millonario y no tengo que darle un compalo al agua, igualmente voy a necesitar saber leer y escribir, ¿vale? Entonces, proceso lector es claro, una cosa. Pero luego otra cosa es lectura como literatura. Y lectura como literatura es ocio. Es una decisión personal de ocio. Entonces, cuando yo me encuentro con los colegios o con este sistema educativo que está empeñado a que leas y no está igual de empeñado que aprendas música, que es lo mismo para el cerebro, ¿vale? Aprender música desarrolla tus neuronas y sus sinapsis y si nos ponemos aquí en plan neurodesarrollo, al mismo nivel que la lectura, ¿vale? Pues imagínate, tocar el piano o tocar un instrumento o algo así, sigue siendo un proceso cerebral complicado. Pero en cambio eso no, están como obsesionados. Y como están obsesionados, no se dan cuenta de que ya sales del colegio pensando que vales o no vales según leas o no leas, que eso sin querer, cuando tengas descendencia, lo vas a seguir transmitiendo, como en la educación sexual, ¿no? Que, digo, tienes que ser quien corte, ¿vale? Con los tabúes, con las vergüenzas. Y que como también están tan obsesionados, no se dan cuenta de que siguen repitiendo esos patrones de hacer que la infancia lea con cuentos impuestos o con literaturas impuestas. Que sí, que a lo mejor alguien leyó Lazarillo de Tormes y le cambió la vida, pero ¿cuánta gente en el instituto obligado a leer Lazarillo de Tormes se enganchó a la lectura por ahí? Entonces, yo creo que es una de mis funciones primordiales cuando hablamos de lectura, ¿vale? Que la gente adulta entienda que si su hijo o su hija no lee, uno, a lo mejor de aquí a 3 años devora libros, nunca ¿vale? sé. Porque, claro, porque el desarrollo son ritmos, son estadios, son etapas, y que si no lee libros y decide ver documentales, o decide viajar, o decide ser un gran narrador, o decide ser una persona que escucha mucho, va a tener a la misma cultura o incluso más, porque va a ser su manera voluntaria de llegar a esa cultura. Y cuando tú respetas tus gustos y llegas al placer por aprender, el aprendizaje se produce con tal facilidad que no lo Claro, vas a conseguir de otra manera. claro, ahí te iba a preguntar como profesional y como persona que acompaña a las personas, bueno, a peques que están en el sistema y que tienen sus dificultades de aprendizaje. Que bueno, habría también que mirar esto, ¿no? Porque a veces lo de las dificultades de aprendizaje es precisamente por la obligatoriedad de contenidos a una edad que a lo mejor a ti en tu propio desarrollo no. Muchísimo. Es que además, ya no solo por los contenidos, pero cuando llegamos a un libro obligatorio, ponte que a lo mejor ya estás, yo qué sé, estoy ahora muy sacada de lo que será en el currículo, pero ponte en cuarto de primaria, ¿no? Que en vacaciones te mandan, ahora ya hay profesores y profesoras más chachis que dejan elegir entre 4 o 5 libros, o los hay ya que son de 10 que te dicen, lee el libro que tú quieras. Que Claro, bueno, a lo mejor el niño no quiere leer ese verano, pero bueno, al menos se dejan elegir libro. Pero el problema empieza muchísimo antes. Empieza cuando en infantil obligan a aprender a leer. ¿Vale? ahí te Entonces, iba yo. es claro, ¿es malo aprender a leer en infantil? Pues si no es algo que la criatura ha decidido, sí. Porque estamos forzando un sistema físico. O sea, no es que yo crea que le va a coger manía al libro y entonces se va a ir y nunca más le vamos a recoger para el mundo de los lectores. No, soy un poco payasa, que a mí me gusta. Ya digo que tengo la mente de un niño de 3 años. Sino que estamos forzando, resumiéndolo muchísimo, todo lo que es el nervio óptico, ¿vale? Porque yo siempre cuento que obligamos a nuestro cerebro y a nuestros ojos a leer desde hace 2 días. Desde la historia de la humanidad leemos desde hace esto, ¿vale? Esto es lo que lleva la humanidad leyendo. Entonces, la humanidad lo que está hecha es para todo lo demás. Estuvimos miles y miles y miles de años viviendo en una cueva, saliendo de los bosques, bla, 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 donde nuestra visión estaba preparada para mirar de lejos.
¿vale? Porque para mirar de cerca, sobre todo, era pues las tareas habituales de cocina o lo que fuera a hacer. Pero como vivíamos en espacios abiertos o en cuevas o cosas así, la visión que realmente nos salvaba la vida era la de lejos. Entonces, no estamos acostumbrados a forzar desde edades muy pequeñas la distancia a corto alcance. Y cuando ahí me dicen, bueno, es que mi hijo de vez en cuando coge el libro y se puede pasar horas. Digo, ya, pero cuando tu hijo hace eso, ha decidido por sí mismo hacer eso. Entonces no está forzando nada. ¿Vale? Es más, a lo mejor lo ha cogido con muchas ganas, en los 5 minutos vuelves a mirar y tu hijo ya está 1 kilómetro para allá jugando en el jardín. ¿Por qué? Porque en cuanto su cerebro le dice, que el ojo se cansa, lo deja. Lo deja, exacto. Entonces, imaginaros, bueno, primero leer los comentarios de la gente que está por aquí, que parece que no les estamos haciendo caso, pero yo se leo. Hay una persona que dice que su hija, bueno, este otro caso, ¿no? Que es su hija es una gran lectora y sin embargo odia que le digan lo que tiene que leer. Nada, Y, que y, le ot- gusta. claro, y otra narradora que se une siempre a estos directos, que me encanta que esté por aquí siempre, que dice, no he leído de niña nada. Y ahora estoy leyendo todo lo infantil que no lo hice de pequeña porque a los peques, ¿no? O sea que un poco por ver que más gente nos está transmitiendo también sus propios ejemplos. Cuando se habla de que las criaturas, según van pasando los años de escolarización, van perdiendo el gusto por la lectura, realmente no está bien dicho, ¿vale? Porque nunca les han dejado que la lectura les guste. Exacto. Nunca han disfrutado de la lectura porque se lo hemos robado, obligándole primero a forzar una vista de tal manera que cuando eso lo llevo haciendo 4 años, mi ojo, cada vez que tiene que forzar esto, huye, ¿vale? Que otra pensará, joder, pues si coge el móvil para jugar a la maquinita y se tira horas, ya, pero te vuelvo a decir lo mismo. Eso lo ha decidido esa persona, ¿vale? Esa criatura ha decidido coger el móvil, por lo tanto no está forzando nada. O puede llegar a forzar cuando se pasa mucho tiempo, igual que un adulto en el ordenador, cuando forzamos mucho porque estamos trabajando de más. Pero eso de cogerlo, el niño o la niña, porque quiere, ya no es forzar, ¿vale? Porque yo algo que me Claro, cuesta, me duele, o tal, mi cerebro ya te dice, no, 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 tira para otro lado, ¿vale? Pero si mi cerebro claro, deja que eso lo haga, es que no estoy forzando. Entonces, la gente que va luego saliéndose del sistema educativo, que mucha gente que se sale del sistema educativo se sale porque ha sido forzado a leer. Que esto tampoco está tan estudiado, ¿vale? Hay investigaciones y sobre todo ahí si nos comparamos con los nórdicos nos da mucha gana de llorar porque mucho abandono escolar en los países nórdicos no lo hay y se cree que es que porque no se ha forzado la lectura, los niños según van y niñas según van subiendo de curso, como no tienen esa predisposición a obviar todo lo que es estar forzando de corto alcance, que es leer, es mirar el cuaderno, es la mesa, el pupitre, pues están a gusto. Entonces, tienes la oportunidad de que puedan ir aprendiendo en el cole porque se sienten bien. No hay nada que les dice, vete, lárgate, deja de mirar, no pongas atención. Por eso a veces yo claro. digo que no hay tanto problema de aprendizaje real, ¿vale? Sí. No hay tanta discalculia. Muchas veces hay un niño que es que no soporta estar mirando eso más rato, pero no lo sabe ni el niño, ni la madre, ni el profesor. Claro, no les dejamos tampoco conocerse, ¿no? Hasta dónde quieren leer, cuánto les apetece. Yo lo comparo siempre con la comida, ¿no? Cuando dejamos a un niño al principio, cuando empieza a tener el contacto con la comida y les dejamos explorar y comer lo que quieran, ¿no? Y dejar una relación sana con la Claro, comida, saber cuándo están llenos y decir ya no quiero más, a cuando estamos forzando a que se tienen que comer el plato que has preparado porque el adulto o la adulta tiene esa preocupación de que no ha comido claro, suficiente cuando el claro. propio peque te está diciendo hasta aquí, no puedo más, yo estoy escuchando mi cuerpo, Claro. ya, Ahí es cuando tenemos que parar y pensar de quién es esa necesidad de que el niño coma. exacto. Igual que de quién es la necesidad de que el niño lea, ¿no? Exactamente. Y entonces, si somos capaces de desaprender todo esto que nos han metido y que no lo merecemos, pero nos toca quitárnoslo de encima, si somos capaces de desaprender eso de que es mega súper necesario para que le consideren culto y para que le consideren una persona sabia, que tenga que leer, si simplemente lo tomamos como, mira, según vaya subiendo cursos, porque cada vez se entiende un poquito más, si no le voy a averiguar por qué, ¿vale? Puede ser que uno, que no le apetece, ¿vale? Ya leerá. Dos, a lo mejor tiene algún problema en el proceso lector, ¿vale? Que es cuando yo suelo derivar a optometristas comportamentales
o suelo trabajar los reflejos primitivos. A veces es un reflejo primitivo que hemos vivido porque como he forzado el nervio óptico ya la he liado. A veces tiene que ver con el gateo, ¿vale? Tened en cuenta que nos desarrollamos a través del movimiento, ¿no? Cuando nacemos somos un blandito muy mono, con mofletes, pero que no valemos para nada, ¿vale? Nos tienen que dar de comer, nos tienen que mover, nos tienen que hacer de todo. Entonces, no aprendo porque alguien me descargue aquí la Wikipedia, aprendo porque me muevo. Entonces, como me muevo, mis dos hemisferios conectan y la cosa empieza a funcionar. Entonces, cuando algún estadio de movimiento me lo he saltado, ya sea el patrón contralateral o cualquier otra cosa, es posible que cuando tenga que desarrollar una capacidad superior me pueda costar. Entonces, a veces es, pues voy a mirar hacia atrás, he hecho de historia clínica y muchas veces cuatro cosillas a nivel motor ya hago que lea. Pero ante todo y sobre todo, si el problema es que a mi hijo no le gusta leer, aunque tiene el desarrollo perfecto, le he dado libros, le he dado cómics, por favor, no lo llamemos, ¿cómo lo llaman? Novelas gráficas, que es como que cómic un poco cool. Coño, no, cómic, ya está, cómic, no hay que llamarlo novela para que parezca que es más cool. Te veo. Me hace mucha gracia cuando dicen, no sé qué, no sé cuánto, autor de novela gráfica, digo, o sea, te avergüenzas de decir cómic, no, es cómic, no te veo, paso bien, es como que suena poco cool lo que te decía. Pues si quiere leer, te veo, si quiere, yo trabajo mucho cuando me vienen sobre todo niñas, bueno, niños y niños, los cómics de Spider-Man vuelan, pero las niñas son muy fans de los libros que hacen sus estrellas favoritos de YouTube. Y muchas, las estrellas, ahora estás leyendo, ¿no? No, no. Bueno, he leído una cosa de que alguien que construye. Olaya, Olaya ni puñetero caso, tranquila. Ah, vale. Sí, a ver, puede que para ahí no, y en algunos sitios a lo mejor no lo escriben igual, pero a mí, yo estoy con una chica de una editorial, ¿vale? Lo de novela gráfica y cómic, no discuto que haya gente que lo diferencie, pero a mí una chica de una editorial me dijo que ella se había encontrado que lo tenían que llamar novela gráfica, sobre todo cuando a lo mejor no es el típico cómic de superhéroes enfocado más al mundo adolescente, ¿no? Cuando es el típico cómic más del mundo adulto, ¿vale? Porque a lo mejor son temas más profundos o más salvajes o tal, y que se había visto obligada a poner novela gráfica, porque si no el adulto con cómic no se sentía lo bastante cool para estar comprando ese Creo libro. que son también terminologías que se van adaptando pues también a lo que, a cómo vamos desarrollando el mundo de la literatura, ¿no? Que también van saliendo cada vez. Yo hablo ahora mismo sin saber, ¿eh? Pero como me ha llamado la atención porque Olaya ha dicho ahí, no es lo mismo cómic que novela gráfica. Ahora se ríe, dice, jaja, en esta casa fans de cómics y se diferencian. Bueno, Olaya, cuando quieras, puedes venirte a mi directo y hablamos de la diferencia entre cómics y novelas gráficas. Seguro que a la gente ya la queda. Es que además su chico creo que tiene cómics algo así como para parar un puente, o sea que sí es verdad, son grandes lectores de cómics. Pues entonces, cuando quieras, vienes y nos lo cuentas, porque ahora nos hemos quedado todos muy curiosos de saber esa diferencia que ni Alma ni yo dominamos, así que vamos a reconducir a donde estábamos con tu Me permiso. meteré en directo y te llevaré la contraria en todo. Eso no es así, no es verdad, ¿vale? Para darle un poco de vidilla, si no, ¿de qué? Claro, claro. Sí, Realmente no es que se llame de una manera o de otra. El problema es cuando intentamos quitarle categoría a sí, algo, ¿vale? Porque si no parece que es lo que te decía antes, ese sentimiento infundado de quien no lee no es culto o que hay diferentes estatus según lo que lea. sí, sí. Bueno, o que llamar al cómic o a la novela gráfica, como tú quieras, Olaya, el ya hablando ya, el decir que eso es un paso para ser lectores, ¿no? Cuando ya es ser lector en sí mismo, ¿no? Ya tienes, es una lectura Claro, bastante compleja, de hecho, ¿no? Porque tienes que ver la imagen, leyendo el texto, son sí. diálogos. Haces el mismo salto de ojos, tienes que igualmente meterte en la historia, o sea, es muy O sea, parecido. Y lo que que no contaba ya me llevará a la es un paso, contraria. Sí. no es un paso previo, me refiero, que muchas veces lo oigo. Bueno, ahora están con los cómics, pero ya llegará a leer. Bueno, si está leyendo cómics, ya está leyendo, ¿no? Ya. Claro. Sí, ¿Qué te- y Alma, y que estamos hablando sobre,
precisamente esto del proceso lector, que yo creo que puede ser interesante conocer de la mano de una experta, ¿no? Cuando, pues esto, que puede ser que no le guste y que respetemos esta decisión también, de que en ese momento no le gusta. Conocemos muchos peques que de pequeña no le gustaban. Yo siempre lo comparo con la comida porque es como algo muy, muy de todos, que todo el mundo conoce, que no nos gusta la verdura y después devoramos verdura. Esto puede ser también. De repente tengas una etapa, ay, no, yo no quiero comer esto, no, quítame la verdura y luego la comas. O sea que eso, A no ser que te fuercen, que entonces no la comerás en tu vida. Pero si te efectivamente, dejas. a no ser que te fuercen y entonces irás ahí a todo lo contrario, sí. Y pensaba también en qué cosas entonces cuando llega una persona, un poco por dar pistas también y poner un poco de luz en este camino que no, la mayoría de la población no tiene más remedio que escolarizar a sus hijos, quiera o no, y seguir muchas veces un sistema con el que, pues, que no es apto para nuestros hijos. No que los hijos no sean aptos para el sistema no es apto. Sí, el sistema es el sistema. Y entonces, bueno, un poco yo entiendo que tú, que también conoces de juego, ¿no? Eh, Puedes comenzar con juegos y con actividades que sean mucho más lúdicas, que si alguien ya que tiene problemas Sobre de lectores es y muy no le gusta, interesante, plantarle un libro, ¿no? claro, es muy interesante el que si mi hijo no lee, o yo tengo miedo que le vaya a forzar y que tampoco hay que pasas al otro extremo, pero lo que hay que tener es el ofrecer, ¿vale? Yo no soy una gran lectora, pero yo dudo mucho, mucho, mucho que alguien de mi pueblo, cuando yo tenía 10 años, se acercase más a la enciclopedia o a los libros de consulta que había en mi casa que cualquier otra persona del pueblo. Te lo Ya, digo en serio. ¿No? Yo cuando contaba en clase, que yo todos los días miraba algo en la enciclopedia, siempre se reían de mí las amigas. ¿Sabes? Como en plan, ¿qué necesidad tienes de quedar, ¿sabes? Y yo decía, es que todos los días yo miraba la enciclopedia. De hecho, cuando me vine a vivir aquí, que vivo a 800 kilómetros de mi querida Asturias, de las primeras cosas que le dije a mi madre fue, mami, mándame la enciclopedia. Y de las dos que hay en casa me mandó la vieja. Y yo soy de usar la enciclopedia. Entonces, ¿vale? No fue una gran lectora, pero a mí sí se me metió la curiosidad me encanta mucho la raíz de las palabras, ¿no? Y la etimología, biología. porque mi padre también nos hablaba del mundo griego, del mundo latino, de dónde venía no sé qué palabra. Yo de pequeña decía 1 millón de faltas de ortografía, pero las terminaciones todas esas ni una, porque entendía perfectamente de dónde venía, que luego, tranquila gente, las faltas de ortografía se van, ¿vale? Por regla general, casi todas. Y entonces, pues, mi forma de acceder a los libros era esa otra. Yo, me encanta, y esto es raro como yo solo, pero yo no pude vivir sin un diccionario de sinónimos y antónimos. Cuando vine aquí le robé uno a mi suegro porque tenía dos, porque en mi casa quería dejar el mío. Es que es un poquito así y me flipa. Y luego lo que te contaba de los atlas, de los libros especialistas, había uno que en mi casa se llamaba Las drogas. Y a mí siempre me impactaba desde pequeña. ¿Y qué hablaba? Pues hablaba de los hongos, hablaba de todas estas cosas. Pues me encantaba ese libro. Entonces, yo nunca tuve una gran predisposición por la literatura, como novela, como una narración de historias pura y dura, pero todo lo demás me fascina. Y en mi casa vas a encontrar muchísimos libros pues, que se pueden considerar de trabajo, aunque no sean de mi trabajo, porque Claro. sí me tengo esa curiosidad. Entonces, dejemos de pensar de que solo hay una manera de leer la acertada en cuanto a títulos, en cuanto a cantidad de libros, en cuanto al cómo y el cuándo. Además, es muy posible que la gente que nos esté escuchando haya tenido época de sequías larguísimas de leer. Normalmente coincide con nuestros periodos de estudio, ¿vale? Normalmente en la universidad, ¿qué pasa? Que no te da la vida para leer, porque ya tienes que hacer trabajos, ya tienes que hacer... Hay gente que se siente fatal, es que llevo mogollón sin leer. Digo, déjame, así te lees todos los días un montón de cosas en la uni, si tan machacá, o sea, no te sientas mal, no te frustres porque no estés leyendo la novela de Dan Brown, ¿sabes? No, no va por ahí. Entonces tenemos que cambiar un poco ese concepto porque también va a hacer que nos relajemos mucho con el niño que ahora no lee, ¿vale? Porque si yo en mí lo identifico como no hay un problema, es un placer, yo ya sé leer. Pues claro, tiene que ser un placer, tiene que ser que me motive, tiene que ser que haya algo que mi curiosidad, que a lo mejor empiezo el libro y lo dejo porque no es lo que esperaba, pero puedo coger otra cosa y puedo estar leyendo sobre la reproducción de la iguana del sur, ¿no es verdad?
Es que es leer por placer, desde luego. Eso es como que nos lo deberíamos de tatuar, ¿no? La lectura es placer, leer por placer. Me da demasiado en el hombro mejor, que es más sexy. Vale. Nos lo podemos poner aquí tranquilamente, ¿no? Que Los- leo por placer. Yo tengo aquí un cartel que pone Reading is sexy, o sea que también ¿Cómo lo conectamos? eso, mira, me lo tenía que haber puesto así detrás y va muy bien ahora mismo. Para cuando lo hagas como la yo. ¿Nos podemos acercar a la lectura a través del juego, Alma? Sí, yo sobre todo, a ver, que me estoy poniendo, tranquilos que no es whisky, ¿eh? Es agua con cúrcuma y jengibre. Yo todo, sobre todo distingo, si tengo un problema de proceso lector, ¿vale? Igual que si tengo un problema para hacer sumas, porque no entiendo el concepto, lo que hay que hacer es poner sumas, ¿vale? Y si tengo un problema de proceso lector, lo que no puedo hacer es mandar leer. Me da igual que sea mucho que sea poco, porque voy a hacer aún más honda ese problema, esa falta de autoestima, ¿vale? Es como voy a una chica que es especialista para que lea y aún así no puedo leer, ¿vale? Pues no, tranquila, aquí no vamos a leer. Si es un problema de neurodesarrollo, como te digo, hay que ir hacia atrás, ¿vale? Y trabajar mucho, a veces conciencia semántica, por supuesto, psicomotricidad, el que hablen, porque a veces solamente hablando son capaces de ir poniendo en orden las ideas. Y cuando yo soy capaz de poner en orden mis ideas, ya puedo empezar a coger un texto y entenderlo. ¿Vale? Entonces, yo mucho de lo que hago en sesiones es lo que digo yo, cotorreo. Yo digo a los padres, hoy hemos cotorreado, y se me quedan así, como diciendo, ¿te pago para eso? Pero es cotorreo, en psicología creo que le llaman terapia narrativa, o igual me lo estoy inventando, pero es algo medio así. Pero porque muchas veces ese cotorreo, ese elaborar historias, eso que te cuenten que hicieron el otro día, que sean capaces de hacerlo con orden cronológico, poco a poco. Asociación también, ¿no? Exacto. Y que además vean que lo que te están contando te gusta, porque yo es verdad que a mí cuenten lo que me cuenten, quizá por lo que me pasó de pequeña, yo tengo un interés real, no estoy entrando a ver si acabo ya de contarme lo que hizo el otro día con la abuela. No, a mí me encanta lo que me cuentan los enanos, me da igual lo que sea, me chifla, ¿vale? Y siempre tengo yo una respuesta para ello. Entonces vamos elaborando eso. Y luego con juegos, pues realmente cualquiera que sea sobre dialogar o a veces mira, una cosa muy tonta, yo tengo un juego que es muy famoso, que es el ritmo, ¿vale? Que es de andar subiendo cositas, un ritmo lo tienes que andar poniendo encima de las casitas y es muy divertido, pues ese ha hecho que un mogollón de niños quieran saber sobre los rinocerontes, Ah, mira. por ejemplo. Entonces, yo ya me quedo con eso y cuando ya vamos a empezar a leer, pues busco algo de rinocerontes. O yo lo que tengo en terapia, los libros que tengo en terapia, pues tengo uno de los lugares más secretos de la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los chavales de 12 años no les saque otra cosa, pero le dices que le vas a decir lo que el gobierno de Estados Unidos lo tiene bloqueado con Google, porque a saber lo que hay ahí, ¿vale? Y encima lo enlazas, pues si eso lo viera Spiderman, pues es que Spiderman sabría lo que había ahí, no sé cuánto y no sé qué, pues les flipa. Y es un libro que pasa una enciclopedia, ¿vale? Por Ya, ejemplo. Entonces, a veces sí te toca hacer un máster en 3 días de lo que le gusta al niño que te va a venir, que tú dices, madre mía, no tengo ni idea de esto. Y ver unas cuantas youtubers, a ver también de lo que se mueven, y lo que te comentaba antes, que muchas youtubers editan libros, que sí, que para el mundo adulto son una sublime tontería, ¿vale? Porque es de las historias que suben a YouTube que siguen siendo sublimes tonterías de me he ido con mi primo Juan a la playa y ellos pegando un brinco por la playa y cogiendo arena y se acabó el vídeo. Y a veces en el mismo libro te pone ese título, yo con mi primo Juan a la playa, fui con mi primo Juan a la playa, qué guay estaba todo, y una foto y un dibujito. Pero si a la niña le encanta, utilízalo para leer. claro. ¿Por qué es mejor aprender a leer o reiniciarse en la lectura con un libro específico? No, le encanta ese de la youtuber Aguachipiti Pitiflu. Pues tráete el libro de Aguachipiti Pitiflu y luego me habla, se puede hacer un dibujo, nos inventamos qué podría pasar después, o muchas veces nos inventamos si tú fueras youtuber, que diría tu siguiente vídeo, ¿vale? Entonces también estamos viendo si ha entendido lo que ha leído, cómo lo ha vivido, en qué palabras lo pone. También conectas mucho a nivel emocional.
Cuéntame, cuéntame. Tú estás leyendo, ¿verdad? Me callo. Estás, estás viendo lo que ha leído sin necesidad de rellenar una ficha con los espacios en blanco, ¿no? Repítemelo, repítemelo. No, que dices, y estás viendo lo que han leído, si han comprendido el texto, y digo, claro, sin rellenar una ficha con espacios en blanco. Claro, es que la verdad es que yo en mis redes sociales, como soy muy yo, tengo la suerte de que, bueno, por un lado, hay gente que ya no conecta conmigo y directamente ya no viene a mí porque dice, ¿a dónde va esta tía? Aunque está como una cabra con el pelo rojo. Pero por otro lado, ya hay gente que enseguida conecta conmigo, que es la gente que al final viene a que yo trabaje con su familia. Y, y gracias a eso, muchos ya saben que yo, por ejemplo, no soy de pasantes. Yo nunca paso un test. Primero, creo que lo tengo en una entrada del Instagram. Primero, porque te ponen una etiquetita, ¿vale? En el test va a salir que tienes un cociente intelectual de no sé cuánto. Vale, Alma, pero tú sabes que eso no define al niño, ¿vale? Yo lo tengo muy tal, lo tengo muy tal, lo tengo muy tal, pero sin querer no te quita la etiqueta, ¿vale? O tiene un problema en no sé qué, o su profesora dice no sé cuánto. Y aunque tú no quieras etiquetar, por mucho que no quieras, etiquetas. Y a Mm, mí la mismísima información, una sesión con la familia y un par de días con el chiquitín. claro, Vale, bueno, dices que una sesión, hay veces que cuatro, ¿vale? Porque también depende de lo que se te abra el niño en esa primera sesión. claro. Pero tú lo dices. Y entonces ya tienes una manera de trabajar, yo creo, mucho más humana, mucho más de conectar. No voy a tratar que este problema de discalculia se supere, no. ¿Qué te pasa con los números? ¿Qué ha sucedido con él para que no te guste? Que eres igual de 10 que los demás. Ya miraremos los números. Vamos a jugar. Vamos Claro. a ver por dónde metemos mano. Vamos a pasárnoslo bien. ¿Sabes? No te apremia tanto que aunque no quieras hacerlo, lo acabas haciendo. Creo. Puede ser, sí, sí, totalmente. Yo, idea de los test, claro. Estaba pensando en lo del juego y me vienen a la mente los juegos como el Story Cubes, el Dixit y todos estos que son de formar historias, ¿no? Que son Sí, fantásticos, ¿no? ¿Tú cómo sí. los ves? El problema es que cuando te vienen niños, a veces que no leen, muchas veces también te vienen niños que creen que son incapaces de ser creativos. Entonces, yo me he encontrado muchas veces que tengo, pues los daditos que dices tú, los tiras y te tiras 3 meses para que te hagan una historia mínimamente medio entretenida, porque a lo mejor sale una bota, un boli y una casa, y te dicen, tenía una bota y me fui a la casa a coger el boli. Y son incapaces de hacer más. Claro, tú dices, no, no, venga, tiene que ser una más larga, me tienes que contar algo y tienes que meter por ahí un personaje. Y se quedan, Ya. ¿vale? Como, ¡mi madre! Todavía más paso más atrás, ¿no? Hay que ir más atrás. Cuando tú ves que son incapaces de elaborar una historia un poquito con más juguito, yo intento tirar más atrás. Y es cuando volvemos a hacer mucha narración, mucho ver historias, mucho, a lo mejor, a veces vemos YouTube, ¿vale? ¿Dónde tienes la tablet? Cuando no ves la tablet, digo así, bien, aquí, bueno, que ha salido no sé qué de Wiki. Pues vamos a ver a Wiki. Pero es genial porque luego hablamos un rato de Wiki. Claro, claro. ¿Vale? Y El recuerdo de... pueden hacer una historia más elaborada. Claro, claro, muy comprensible. Y mira, tengo una última, Venga, mm, vale. que Si no, no sé a dónde nos va a llevar, ya verás. Eh, no, también esta historia de yo, bueno, yo te cuento de dónde parto yo y a ver qué nos cuentas tú. venga. Cuando preguntan muchas veces las mamás y los papás, ¿no? Las familias escriben a los que tengamos algo que ver con la lectura o con los cuentos o las historias, la literatura, pues mandan mensajes, mira, en este momento mi hijo, mi hija le pasa esto, que me recomiendas qué lecturas, ¿no? O tiene esto que me recomiendas qué lecturas, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo lecturas en las que el peso lo tenga la historia, ¿no? Que sean literariamente de calidad y que las imágenes que acompañan, si es un álbum ilustrado, también sean de calidad y que Sí. realmente haya algo chulo donde leer. Ajá.
Pero bueno, tú que del mundo emocional entiendes, hay estos otros libros que yo no los llamo literatura, en el que te cuentan qué hacer, que parecen, yo digo que a mí me parecen manuales de buena conducta, ¿no? ¿Estás contento? Rollo emocionario, cosas así. ¿Eh? Rollo emocionario y estas Claro, cosas. rollo todo Sí. esto, ¿no? Hasta, ¿qué utilidad le podemos dar a estos libros? El problema con las emociones es que nos pensamos que tenemos que educar las emociones de los niños. Tenemos un problemón con eso tremendo. No, los niños vienen divinos. Los niños y las niñas nacemos como soles, ¿vale? El problema es que, como nos intentamos adaptar a las emociones que tenemos locas los adultos, las pobrecitas y los pobrecitos las van perdiendo. Entonces, sí que está bien todo lo que es un trabajo de reconocimiento, pero a veces estos libros, me imagino que no será su intención, ¿vale? Que lo habrán hecho con buen rollo y con buenas ganas, pero a veces esos libros lo que parece es que, ay, dice que mi hijo tiene que entender el miedo. Ya, pero es que tu hijo tiene 2 años. No, no dejes que entienda el miedo, no tiene que pasar por el miedo. ¿Sabes? Yo creo que hay mucha gente que se los ha tomado como guías y adelantan etapas, igual que estamos adelantando la lectura, igual que estamos adelantando mil cosas, y al final es lo que siempre dice que no siempre antes es mejor. En infantil jamás antes es mejor. En infantil lo bueno es, cuando quieran es ideal. Cuando estén preparados es lo perfecto. Entonces, se está haciendo mucho con eso. Y además volvemos a poner el foco en la infancia. Voy a coger este libro para que mi niña sepa lo que es el miedo. ¿Tú te has parado a saber tú sabes lo que es el miedo? ¿Tú gestionas bien el miedo? ¿Tú te has parado a saber si gestionas bien la tristeza? Pues me da igual que tu hija llame a la tristeza, no me es el color, que la tristeza es gris. Cuando estás triste, tu hija está viendo que tienes un cacao maravilloso con la tristeza y que llevas 3 semanas triste porque te enfadaste con tu amiga y no lo has solucionado. ¿Sabes? Entonces, muchas veces sirven de cortina de humo. Entonces, yo O creo sea, que yo si hago trabajo emocional, dime, para, no me enrollo. volvemos a lo mismo de habría que ver quién tiene la necesidad de hablar de emociones, ¿no? Si el niño o el adulto. Ahí está, que yo a lo mejor vivo pues eso, vivo el miedo con mucha ansiedad que pasa muchísimo a la gente adulta y entonces me preocupo un montón de que mi hija no pase miedos. Pues no, tu hija va a pasar miedos que se llaman evolutivos y que tienen que estar ahí y son los que cuando me enfrento a ellos y según cómo haya salido de ellos hacen que yo vaya superando estadios, ¿vale? Pues con 30 años no tengo el mismo miedo a la oscuridad, aunque a veces estemos medio tontas y para hacer pipí por la noche salgamos así, pero tú te dices, estoy tonta. Una niña cuando dice, estoy tonta, realmente tiene miedo. Claro. ¿Vale? Entonces, tiene que pasarlos, pero primero tienes que mirártelo tú. Vuelvo a cuando hablamos o cuando doy los cursos de educación sexual infantil. Si tú, cuando vas a decir pene, te vas a poner roja como un tomate y vas a hacer así, primero dice pene 500 veces hasta que no te pongas roja y te salga con mucha naturalidad, porque si le vas a decir a tu hija, los niños tienen, y vas a hacer Ya. mal, vas a hacer el mensaje. Entonces, es lo mismo con las emociones. Y luego hay muchos recursos. Yo muchísimas veces trabajo el vocabulario de las emociones, más que el reconocimiento, no el reconocimiento, que sepan que se puede estar alegre, contento, feliz. Trabajamos, bueno, claro, con mi amor por la etimología griega y latina, pues intento buscar más palabras diferentes. Muchas veces cuando llegan eligen de una lista la emoción, a veces no saben qué elegir. Entonces dices, bueno, vale, no tienes ni idea. ¿Qué te ha pasado hoy? Hoy te encuentras bien, hoy te encuentras mal. Bien, vale, pues a partir de ahí elaboramos hacia dónde quieren llegar. Pero no es tanto tener que identificarla ya. Nos perdemos el proceso. ¿Pero por qué nos perdemos el proceso? Porque yo como adulta me han dicho que tengo que tener bien identificadas mis emociones. Y Claro. entonces le estoy quitando a la infancia ese proceso de aprender a hacerlo porque tienes que saber ya que estás contenta, tienes que saber ya que estás triste, tienes que identificarlo enseguida. No, tío, no esperes que tu hija de 5 esté como una de 35, ya tiene tiempo. Voy a Claro. beber. Vas a beber. Que me quedo seca. Sí, la botella de cúrcuma. Me Pues ha yo, quedado muy bueno. Alma, que se nos ha terminado nuestro tiempo, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Hay pinceladas sobre los tipos de lectura, la importancia de la narración, la importancia de decidir, los juegos. Bueno, me ha parecido súper interesante saber que, creo, ¿no? Que, o decir, poner esta luz en procesos previos y reflejos primitivos que pueden estar influyendo a cómo nos estamos ahora acercando a la lectura, ¿no? Y nada, y esto de las emociones que comparto completamente contigo, siempre busco gente que, o sea, más divulgación sobre esto, ¿no? Porque hay mucho peso sobre el tener que identificarlas como muy rápidamente, ¿no? Esto está como muy, hay mucho peso en esto, entonces creo que debemos hacer el de tranquilizarse, que no es para tanto, que vamos poco a poco, que vamos paso a paso, que vamos respetando tiempos, desarrollos y comprensiones de la vida y de cómo vivimos, ¿no? Así que Un consejo a la viendo, más que están preocupados por si entienden el miedo, si entienden tal, muchas veces como al final tiene que ver con la dinámica familiar, hay una cosa que está muy de moda y que a mí me encantan en el cole, que son las asambleas. Pues eso mismo que se hace en el asambleas. cole, que asambleas al llegar, que me parecen ideales. Según llegamos al cole, nos quitamos la mochila, nos sentamos todos, nos saludamos, nos contamos qué tal. Pues exactamente lo mismo, hacerlo en casa, ¿vale? Estamos tan, vengo, salgo, aquí, hijo, que se nos olvida comunicar. Cuando la relación de los adultos y los niños en casa es la natural, las emociones, alguien está por ahí, las emociones se integran con naturalidad, ¿sí, no? Hola, quien seas. Entonces, tres, madre del hombre hermoso. Yo tengo a mis dos gatos encerrados ahí. Entonces, que más que Ya no, en estar pendiente no es el de, de lo que es la tristeza, no, hablemos. Porque en las comunicaciones del día a día, en lo que yo te cuento que me ha pasado hoy, en lo que yo te digo que discutió con tu abuela, que me la ha encontrado en el súper, me ha montado un pollo, en que luego he visto a Paquito, que hace un montón que no lo veía, me puse súper contenta, en que hay que se ha muerto no sé quién y qué pena me da. Y son comunicaciones que no le damos importancia porque como no nos damos ni cuenta de lo que contamos, es como van a gestionar las emociones. Mira, Paquito se ha muerto, mamá está triste, qué mal. Y estos días me hablan de Paquito, me habla con cariño, pero ha pasado un mes y ahora lo recuerda con alegría. ¿Vale? Así es como yo voy a gestionar mis emociones, no por el emocionario, que puede ser algo maravilloso para complementar, pero para complementar. exactamente. Pues Alma, te voy a dejar y bueno, nos vamos a ir porque esto tiene un tiempo límite. No se puede estar tampoco, se nos corta si no y queda horrible no despedirse. Nada, recordar que va a quedar grabadísimo, que alguien lo decía por ahí, por favor, grabar el directo, que ha debido de entrar un ratito y luego se ha ido y luego lo busca. Queda en Instagram TV, lo podéis ver todas las veces que queráis y compartir todas las veces que tengáis ganas de compartirlas. Soy de Agosto, dice gracias por esta reflexión, gracias a ti por estar ahí. Ay, qué Y mona, gracias. claro, y vamos, y lo dejo también en YouTube por si en otras redes lo queréis estar compartiendo. Así que muchísimas gracias, Alma, por este ratito y toda esta información llena de luz que nos has dado. Ha salido, ¿has visto? Ha salido con un montón de cositas al final, ¿eh? Nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar, tiramos del hilo, del hilo, del hilo. No, no me calles, yo soy un peligro. Claro. Bueno, muchas gracias, Alma. A ti, que ha pasado por aquí también. Beso gordo. Y seguimos por aquí viéndonos en este mundo del internet hasta que un día nos podamos tocar, achuchar, abrazar y olernos. Llevaremos y nos lameremos, que yo con esto del COVID está haciendo que tenga ganas de acercarme a la gente y lamerla. O sea que date por mí. Muchas gracias a todas y a ti, Alba. Un placer. Chao, chao. Chao, un beso. Adiós.